Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Vamos a ver, a comenzar a saber utilizar un simulador. En este caso, utilizando nuestro siguiente tema, que son los estados de la materia. Este simulador va a presentar tres ventanas. Tenemos aquí la primera ventanilla o el primer icono, que viene siendo los estados de la materia, que nos está dando el sólido, el líquido y el gaseoso. Y los cambios de fase, que corresponden al cambio de estado de la materia, que va desde el estado sólido hasta el estado de tipo gaseoso. Vamos a comenzar con lo primero. Le vamos a dar un clic en el icono de estados de agregación y vamos a tener esta ventana donde vamos a tener un recipiente y en la parte interna vamos a tener precisamente una sustancia. En este caso, si yo me voy hacia el lado derecho, yo voy a encontrar aquí el nombre de las sustancias que podemos ver, que va a ser el neón, el argón y el oxígeno, que estos van a ser elementos, mientras que el agua va a ser un compuesto que va a estar formado por un átomo de oxígeno por dos átomos de hidrógeno. En la parte baja de este recuadro vamos a tener los tres estados de agregación, que es el sólido, el líquido y el gas. Nosotros además vamos a tener que en este dispositivo vamos a tener dibujado un termómetro. Este termómetro nos va a manejar dos tipos de escalas, que va a ser la escala Kelvin y la escala centígrada. Y ya sabemos que la escala Kelvin corresponde al Sistema Internacional de Unidades, mientras que la escala centígrada va a ser la que utilizamos aquí en la República Mexicana. Tenemos este termómetro que nos va a indicar si está en niveles bajos de temperatura o cuando se administre, en este caso calor, a partir de este balde va a comenzar a subir la temperatura indicándonos con este color rojo. Vamos a tener también este balde, como les mencionaba yo, que me va a indicar si va a haber calor o va a haber frío. Vamos a tener dos puntos. Este primer punto, que tenemos un triángulo negro, si yo le doy un clic, automáticamente comienza a haber una reproducción del movimiento. Yo aquí voy a tener, en este caso, como me dice por el color, va a ser el elemento neón. Este elemento neón lo voy a presentar en estado sólido. Cuando yo lo tengo en un estado sólido, y los sólidos de manera general van a presentar forma y volumen totalmente definido. Aquí yo tengo precisamente cada esferita, me está indicando una partícula. Y esta partícula va a estar muy pegadita a la siguiente. Todas las partículas en un estado sólido van a estar unidas, es decir, sus fuerzas de atracción van a ser muchísimo mayores que las fuerzas de repulsión, presentando una fórmula totalmente definida. Otro aspecto o una característica muy importante es que a pesar de que estas partículas están sumamente pegadas, automáticamente siempre van a tener un movimiento. Este movimiento va a ser preferentemente vibratorio. Si yo ejemplifico lo que es o cómo se define un líquido, se va a perder la forma definida de los sólidos y se va a presentar un movimiento mayor de cada una de las partículas. Este movimiento me está indicando que se va a poder mover por sí solo. Por lo tanto, se le toma el nombre de fluidos, pero su volumen va a ser totalmente definido. ¿Cómo podemos ver o cómo se explica la estructura de los gases en la teoría de partículas? Aquí yo voy a tener un gas. Los gases van a tener un movimiento de partículas muchísimo mayores, ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene. Esto me está indicando que la forma y el volumen de los gases se pierde y automáticamente este movimiento, al igual que los líquidos, va a se va a presentar mayor y por lo tanto también tanto líquidos como gases se les conoce a los dos como fluidos. Si yo regreso en un momento o veo lo que corresponde al agua, de tal manera, en este caso yo lo voy a tener como gas, en donde el movimiento también va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Y si yo lo presento como un líquido, se va a reducir, va a presentar el movimiento molecular también mayor en comparación a los sólidos y van a tener un volumen menor. Luego, si yo lo presento en un estado sólido, se va a presentar un movimiento molecular o un movimiento de partículas muchísimo menor, presentando una forma totalmente definida. Ahora, si yo comienzo, por ejemplo, con el oxígeno, en donde lo presento como un estado sólido, aquí yo tengo su forma y volumen definido,
y yo comienzo a administrar, en este caso calor, yo voy a ver que la escala centígrada va a comenzar a subir. Yo voy a tener 200, bueno, yo voy a comenzar a subirlo, va a ser 212, 210, etcétera, etcétera, y vean cómo poco a poco va cambiando la forma precisamente del oxígeno y comienza a pasar a un estado líquido. Si yo disminuyo la temperatura, automáticamente va a comenzar a formar casi una forma, pero su movimiento molecular también va a disminuir. Si yo le incremento la temperatura, automáticamente el movimiento molecular se va a incrementar y por lo tanto va a comenzar a estar pasando a un estado de tipo gaseoso. Si yo veo mi escala termométrica, automáticamente me está indicando cómo va incrementándose o cómo va disminuyendo la temperatura. Si yo comienzo a bajar el calor poco a poco, lógicamente mi temperatura va a comenzar a disminuir. Y esto va a provocar que el movimiento molecular cada vez sea más lento. Y esto va a provocar también por consecuencia que el estado de agregación sea totalmente diferente, pase de un estado gaseoso a un estado sólido. A este cambio desde el estado gaseoso hacia el líquido se le conoce con el nombre de condensación. Y del estado líquido al estado sólido se le conoce como solidificación. Vean que conforme va bajando la temperatura se va disminuyendo cada vez más el movimiento molecular y comienza a tener totalmente una forma definida y por lo tanto un volumen totalmente definido. Esto nos va a ayudar precisamente a indicarnos que los cambios de estado van a depender preferentemente de la temperatura. Sin embargo, nosotros vamos a tener otro factor importante en los cambios de fase, que en este caso viene siendo, y lo vamos a ejemplificar con el icono de cambios de fase, que va a ser el de la presión. En este dispositivo se le agrega precisamente un dispositivo que nos va a medir la presión y esta presión va a estar en unidades de atmósferas. Aquí nosotros vamos a tener un dedito en donde este dedito me va a dar la función de presión, de incrementar la fuerza, se va a empujar este émbolo hacia abajo y automáticamente va a comenzar a aumentar la presión aquí y va a comenzar a aumentar la temperatura, como vamos a poder ver. Ejemplo, si yo me voy con el oxígeno y yo lo tengo en este caso en un estado gaseoso, automáticamente yo voy a comenzar a aplicar una fuerza, voy a comenzar a aplicar una presión y el volumen que yo tengo en el recipiente va a comenzar a disminuir. Vean ustedes cómo en un momento dado se reduce el volumen, el espacio de movimiento de moléculas y va a comenzar a incrementarse precisamente el movimiento molecular, provocando que aumente la presión y que comience a aumentar en este caso la temperatura. Y esto llega a provocar inclusive hasta el cambio de estado de agregación. Y un ejemplo de ello lo tenemos con el gas licuado, en donde se da un cambio de presión para provocar que el gas que está en estado de tipo gaseoso, como su nombre lo indica, comience a modificarse para formarse un líquido. Aquí yo tengo en este caso el aumento de temperatura, el incremento del movimiento molecular y automáticamente inclusive si nosotros vemos ese aparatito de presión, vemos también cómo está aumentándose la presión en atmósferas. Si yo sigo incrementando la presión, si yo incremento la fuerza, automáticamente va a llegar un momento en que va a explotar. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio, ahí está, porque ya no hay espacio para que estas moléculas sigan moviéndose y la temperatura se incrementa. Bien, esto sería todo por ahora. Dudas que tengan las vemos en la próxima sesión y yo les invito a que ustedes mismos en su casa revisen este tipo de simulador que es bastante didáctico. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, chicos. Que